Mi novia me engañó con un traficante y yo los mandé a prisión. Si te molesta el odio o te resulta difícil leer sobre tragedias, por favor deja de leer aquí. Mi relato es extenso, pero tristemente verídico, y no le desearía mi experiencia a nadie, ni siquiera a aquellos de quienes opté por vengarme. Debo aceptar y revelar detalles de mi vida que preferiría omitir y de los que no me enorgullezco en absoluto. Tenía 19 años cuando mi papá recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas. Las circunstancias eran sumamente duras. Mi mamá trabajaba intensamente, de 9 a 9. Yo asumí la responsabilidad de cuidarlo. Tras una ardua contienda de 4 años contra el cáncer, él falleció luego de una cirugía de triple bypass. La pérdida de mi padre transformó por completo a mi madre. Intenté mantenerme fuerte por ella y por mí mismo. Fueron momentos genuinamente oscuros y me cambiaron radicalmente. Dejé de enfocarme en mis estudios y mis notas se resintieron. También me vi obligado a trabajar al salir de la escuela para ayudar a mi madre, ya que ella estaba destrozada emocionalmente. Algo en mi interior se modificó. Había llevado una existencia más bien resguardada, asistiendo con frecuencia a la iglesia y participando activamente en sus eventos. Cuando mi padre murió, supe que si deseaba ir a la universidad, tendría que financiarla yo mismo. No cumplía los requisitos para ningún préstamo. Con todas las dificultades en casa y la continua necesidad de ingresos adicionales, mi empleo me ofrecía solo el salario mínimo, lo cual no nos ayudaba en absoluto. Un amigo me introdujo en el mundo de las drogas. Me comentó que si necesitaba dinero extra, podía trabajar para él y sus conocidos. Eran traficantes de drogas, y en poco tiempo comencé a distribuir cocaína para ellos. Después de varios meses vendiendo cocaína, logré recaudar dinero suficiente. Concluí el bachillerato con los recursos necesarios para costearme la universidad. Pasé varios años en la universidad. Nunca adquirí ropa ostentosa ni despilfarré dinero tratando de impresionar a nadie. Procuré pasar lo más inadvertido posible y obtuve mi licenciatura en 3 años, dado que tenía bastante tiempo libre. Inicialmente mi ambición era convertirme en abogado, pero conocía demasiados agentes de policía y funcionarios corruptos involucrados en el tráfico de cocaína. Estudié Derecho, pero no tenía planes para presentar el examen para ejercer, porque quería ser, y finalmente fui, asistente legal. En la universidad me reencontré con Rita, una ex compañera del instituto. En aquel tiempo éramos cercanos. Descubrí que ambos habíamos estado enamorados el uno del otro en la escuela, pero éramos demasiado tímidos para confesarlo. Sin ahondar en detalles sin importancia, puedo decir que Rita y yo forjamos una amistad y luego nos hicimos aún más íntimos. Nos enamoramos perdidamente y planeábamos un porvenir juntos. Mis relaciones anteriores habían sido un completo fracaso, especialmente la última. Me había dejado completamente vacío por dentro, sintiéndome incapaz de amar. Habían transcurrido años desde la última vez que salí con alguien intencionalmente. Mi expareja, a quien llamaré Becky, había actuado de forma fría y despiadada para forzar el rompimiento. Fui bueno con ella. La saqué de una relación de maltrato, nunca la traté mal y le enseñé que ningún ser humano merece ser utilizado. Sin embargo, me dejó destrozado y hecho pedazos. Encontrar a Rita me devolvió la esperanza, pero también me hizo consciente de que todos mis vínculos anteriores a ella habían fallado. Rita era el amor de mi vida. Estábamos destinados a estar juntos. Al principio, avanzamos con cautela. Transcurrieron 2 años, y yo fui abriéndome cada vez más con ella. Le conté lo sucedido con Becky, mi padre y todo lo demás. Ella fue comprensiva y mostró una gran empatía. Comenzamos a acostarnos juntos y con el tiempo nos hicimos pareja. Ella parecía valorar que yo realmente la escuchaba, le hablaba con franqueza y la protegía. Ella me dijo que me amaba, y yo le dije que la amaba. Jamás le revelé cómo pagué mis estudios universitarios, ni las cosas que presencié o hice. No necesitaba saberlo. Temía que eso arruinara nuestra relación. Nos amábamos y ya teníamos planes de fundar una familia. Unos meses después, sobrevino la desgracia. Mi madre sufrió un espantoso accidente. Una estantería grande cayó sobre ella. Fue bastante grave. Los vecinos que la encontraron la llevaron al hospital. Tuvo que someterse a varias pruebas médicas, sufrió muchas lesiones y algunos huesos fracturados. Detectaron que mi mamá tenía una fuga en una válvula cardíaca. Las pruebas tenían como objetivo determinar si podían repararla. Una semana después, nos dieron una buena noticia. La válvula podía ser sustituida.
Pero también recibimos malas noticias. Durante las pruebas, identificaron 5 masas pequeñas en el riñón izquierdo y alrededor de él, con una alta probabilidad de ser tumores malignos. Los médicos realizaron una biopsia y confirmaron que en efecto tenía cáncer de riñón. Comenzó el tratamiento, y yo supe que debía dedicar toda mi atención a mi madre. Las cosas con Rita iban muy bien. Nos habíamos mudado a una ciudad a unos 30 kilómetros de la casa de mi madre. Cuando le informé a Rita sobre el estado de mi madre, ella manifestó su apoyo y preocupación. Le expliqué que esto significaba que nos veríamos menos a menudo y ella me aseguró que no deseaba pausar nuestra relación. Me dijo que su único deseo era estar ahí para mí como mi apoyo emocional. Le pedí a Rita que si decidía que quería tomarse un respiro o que si llegaba a interesarse en alguien que conociera, me lo dijera y yo lo entendería. Me afirmó que me valoraba y que nadie podría reemplazarme. Actualización 1. Joyas del karma. Actualización 1. Mi madre comenzó la quimioterapia. Al principio, la quimioterapia no parecía producir ninguno de los terribles efectos secundarios. Fue avanzado su segundo mes cuando notó debilidad y pérdida de apetito. Yo le hablaba y enviaba mensajes a Rita varias veces al día, todos los días. Ella me escribía preguntando por mi mamá apenas se despertaba cada mañana, y a menudo charlábamos por horas antes de dormir, diciéndonos cuánto nos extrañábamos. Nos veíamos y pasábamos la noche juntos aproximadamente cada 2 semanas, pero todo parecía estar bien cuando lo hacíamos. La condición de mi madre se agravó, así que le dije a Rita que saliera con sus amigos y disfrutara de la vida, ya que el verano estaba por comenzar. Sabía que a Rita le gustaban las actividades al aire libre, incluso sin mí. La salud cada vez más precaria de mi madre ese verano implicaba que yo no tendría diversión bajo el sol. Rita salía con sus amistades y a mí me encantaba que me contara las tonterías que hacían. Ella siempre se mostraba preocupada y triste cuando yo le informaba sobre la situación de mi mamá. La quimioterapia estaba destruyendo las células cancerosas. No obstante, mi madre se volvía más y más frágil. Me di cuenta de que el cáncer ya no era lo que estaba acabando con mi madre, sino el tratamiento. Necesitaba un descanso, así que unos amigos de mi madre vinieron a quedarse con ella para darme un respiro. Llamé a Rita mientras me dirigía a su ciudad. Ella me dio la dirección del lugar donde se reuniría con sus amigos. Al llegar vi a la mayoría de sus amigos, a quienes ya conocía. Caminando hacia el patio trasero, vi a un chico sentado junto a Rita. Ambos reían y se divertían con otros amigos. Ella me presentó a él como su novio. A él lo llamaremos Henry. Me dio un fuerte apretón de manos y dijo, «Me alegra conocerte». Actué con cortesía hacia él. No creo que Rita se percatara de inmediato de que yo sospechaba algo con respecto a Henry. Supongo que muchas personas tienen un presentimiento cuando se encuentran con alguien dudoso. A causa de mi pasado involucramiento en actividades delictivas hace muchos años, supongo que uno puede reconocer a alguien similar. Una intuición me decía que Henry era turbio. Yo sabía que él era nuevo en su círculo social. Ninguno de ellos, incluida Rita, lo conocía desde hacía más de un par de meses. Para ser claro, lo que sentí en ese instante no eran celos, puesto que Rita tenía muchos amigos hombres a los que de verdad apreciaba, pero había algo en Henry que me hacía dudar un poco sobre su carácter. Intenté desestimar ese sentimiento, atribuyéndolo a los celos. Empecé a conversar con Rita y sus amigos, tratando de tranquilizar mi mente. Observé a Henry a distancia e interactué con él de manera cordial. Rita y yo nos quedamos en su casa esa noche antes de que yo debiera volver a la mía. Durante las semanas siguientes, la salud de mi madre continuó deteriorándose. Rita y yo hablábamos y nos enviábamos mensajes a lo largo del día, todos los días. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que yo era quien iniciaba la mayor parte de nuestra comunicación, pero en ese momento no llevaba un registro. Actualización 2. Un día, algunos parientes se ofrecieron a cuidar a mi madre para que yo pudiera descansar. Me dirigí a ver a Rita y la llamé en el camino. Ella me indicó el restaurante donde cenaría con sus amigos, así que fui hacia allí. Justo mientras me estacionaba, vi a Henry subir a un Buick negro, un modelo reciente. Se fue, aunque no me vio ya que no estaba familiarizado con mi coche. Entré y los amigos de Rita me recibieron con abrazos y palabras de apoyo y ánimo. Cenamos y tomamos unas copas antes de que Rita y yo volviéramos a su casa.
Antes de acostarnos, le pregunté de forma casual por qué Henry se había marchado sin que yo pudiera saludarlo. Rita dijo que no tenía idea y que ni siquiera sabía si Henry había estado en el restaurante. El restaurante en el que comimos estaba en un centro comercial con varias otras tiendas. Pensé que tal vez Henry había salido de una de esas tiendas y ni Rita ni sus amigos lo habían visto. De cualquier modo, una vez más, me quedé con ella esa noche antes de regresar a mi casa, alrededor del mediodía del día siguiente. De pronto, mi madre se puso gravemente enferma y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Tenía neumonía y estaba extremadamente débil debido a la quimioterapia, lo que la hacía susceptible a muchas enfermedades. Estuvo hospitalizada durante 3 semanas. Le administraron muchos medicamentos, pero su estado empeoraba a diario. Era doloroso verla así. Finalmente, los médicos me informaron que le quedaba, como máximo, 1 semana de vida. Sabía que ella no deseaba dejar este mundo en esa triste habitación de hospital, así que el personal médico se organizó para llevarla a casa, ayudándome a hacer sus últimos días lo más tranquilos posible. Una vez que todo estuvo listo, llevamos a mi madre a casa. Aunque sumamente débil, se alegró de ver su casa en un entorno familiar otra vez. Ambos éramos conscientes de que no le quedaba mucho tiempo. Aunque estaba asustada, me pidió que fuera fuerte por ella, y también me dijo que estaba lista para irse y ver a mi papá de nuevo después de tanto tiempo. Conseguí que una amiga de la iglesia de mi madre la cuidara por unas horas. Me subí a mi coche y conduje a ver a Rita sin avisar. No llamé porque estaba llorando incontrolablemente. Ver sufrir a mi madre era abrumador y no habría podido hablar. Al llegar, en medio de la inminente muerte de mi madre, sabía que Rita sabría qué palabras usar para consolarme. Llegué a la casa de Rita y vi el Buick negro aparcado detrás de su coche. No le di importancia ya que mi mente estaba enfocada en la pronta pérdida de mi querida madre. Utilicé la llave que ella me había dado para acceder a la cocina, como siempre lo hacíamos. Escuché música sonando en cuanto abrí la puerta, pero no le di mayor importancia porque no vi a nadie en la sala de estar, ni en el porche trasero. Mientras avanzaba por el pasillo hacia su habitación y oía ruidos que venían de adentro, me detuve. Luego acerqué la mano a la manija de la puerta, pero me detuve de nuevo. Comprendí que los sonidos que escuchaba eran de naturaleza sexual. Mi corazón se hundió aún más al retirar mi mano queriendo evitar hacer ruido. No obstante, puse mi mano lentamente en el pomo y abrí la puerta. Me detuve en seco al verlos completamente desnudos copulando intensamente, sin darse cuenta de mi presencia. Honestamente, mi primer impulso fue correr a toda velocidad y darle un puñetazo en la nariz. Pero sabía que debía evitar problemas por el bien de mi madre y de mi trabajo. Así que retrocedí lentamente, temblando de rabia. Salí de la casa por la parte de atrás y me dirigí a mi coche. Nadie me vio. Simplemente permanecí ahí, en mi coche, con el peso de todo aplastándome. Después de media hora encendí el coche y volví a casa de mi madre. No le conté a nadie lo que acababa de presenciar. Todos asumieron que mis lágrimas se debían enteramente a mi madre. Por supuesto, en parte era cierto, pero la traición que acababa de presenciar era algo tan sádico. Me costaba entender mi propia lógica. Sabía que mi madre era mi máxima prioridad, especialmente tan cerca del final. Sin embargo, me sentía tan engañado por Rita. Experimentaba una furia como nunca la había sentido, y ya había experimentado mucha ira. Consideré llamarla, decirle lo que había visto y maldecirla, pero sabía que si a ella no le importó serme fiel mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, un torrente de insultos no la afectaría. Me aseguré de que todos estuvieran fuera de vista antes de revisar mi teléfono. Estaba sonando y vi que era Rita llamando. Ignoré la llamada y la tentación de estrellar el teléfono contra la pared. Fui a ver a mi madre, que estaba sumida en un sueño profundo debido a la morfina que le habían administrado. Logré enviarle un mensaje a Rita diciéndole que estaba demasiado ocupado con mi madre y que la llamaría más tarde. Tras obligarme a comer y ducharme, las enfermeras del hospicio vinieron a revisar a mi madre. Después de chequear sus signos vitales, me informaron que mi madre moriría en 48 horas. Les agradecí y salí al patio de atrás, intentando no perder por completo el control con todo lo que había ocurrido y lo que estaba por ocurrir. Me las arreglé para mandarle un mensaje a Rita diciéndole que el estado de mi madre seguía igual,
No quería verla, ni hablar con ella, ni que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para asegurar que sus últimos momentos fueran los más tranquilos posible. La tarde siguiente, justo antes de las 6, mi madre dio su último aliento conmigo a su lado sosteniendo su mano, mientras su vida se extinguía. Los siguientes 3 días los pasé en reuniones con su pastor finalizando los detalles del servicio fúnebre en la iglesia. Pero por nada del mundo podía quitarme de la cabeza las imágenes de Rita y Henry teniendo relaciones justo frente a mí. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. Estaba enojado con Rita, furioso. Pero el recuerdo de lo amistoso que Henry había sido conmigo hizo que mi sangre hirviera aún más. Si no habían sido íntimos cuando lo conocí, estaban a punto de serlo. Eso me impulsó a querer saber exactamente quién era ese canalla. Actualización 3. Contraté a un investigador privado para que hiciera una verificación de antecedentes de Henry. Desde el primer instante que lo conocí, percibí que era una mala señal. De hecho, me enfadaba conmigo mismo por ignorar mi instinto. El investigador privado, un amigo de la firma para la que trabajaba, me contactó tras una semana con un expediente sobre Henry. Había fotos de fichas policiales de Henry a lo largo de muchos años, aunque yo había sido arrestado una vez y había hecho cosas despreciables en mi vida antes de eso, y conocía a personas que habían cometido actos horribles intencionalmente o bajo la influencia de drogas. Henry tenía un historial criminal extenso. Se enumeraban varios cargos por conducir ebrio, conducción temeraria y posesión de bienes robados, allanamiento de morada y detenciones por drogas. A medida que avanzaba en su historial, las detenciones se hacían más atroces. Descubrí que Henry había salido de prisión bajo libertad condicional anticipada hace unos 2 años, después de cumplir 10 años de sentencia. Al ver que los cargos incluían explotación sexual de un menor y una serie de otros delitos sexuales, admito que me sentí asqueado. Rita me había traicionado, lo cual ya era suficientemente doloroso. Saber que ella pudo haberme expuesto a quién sabe qué enfermedades que ese criminal había contraído como depredador sexual y después en prisión, me hacía sentir físicamente enfermo. Dudaba que Rita tuviera idea de con quién se había involucrado a mis espaldas. Ella tenía una personalidad ingenua y confiada que le había causado problemas antes, pero nunca de esta manera. No me cabía duda de que cualquiera que conociera el historial de Henry lo consideraría una criatura vil que jamás debió haber salido de la cárcel, pero yo tenía que centrarme en el funeral de mi madre y recomponerme. Cuando el funeral terminó y todos se fueron, me sentía físicamente y mentalmente agotado. Justo cuando apoyaba la cabeza en la almohada para tratar de dormir, sonó el teléfono. Era Rita, sin saber que mi madre había fallecido o que yo estaba al tanto de lo que ella había estado haciendo. Ella había estado enviando mensajes y llamando con mucha menos frecuencia en los días previos a mi descubrimiento y después. Contesté la llamada e hice mi mejor esfuerzo por sonar tan feliz de escucharla como fuera posible. No dejé entrever que algo había cambiado con el estado de mi madre, ni que sabía sobre ella y Henry, o sobre Henry. Permití que ella hablara la mayor parte del tiempo y asimilé cada palabra. Respondí como si creyera completamente en ella y valorara su falsa simpatía cuando dijo que me extrañaba. Al despedirnos, le mentí y le dije lo mismo. Sin embargo, con total honestidad, en ese momento, si ella hubiera muerto, no me habría importado en lo más mínimo. Me tomé algunas semanas de baja laboral por luto. Yo sabía que mi relación con Rita había llegado a su fin, pero una parte de mí no podía dejar de preguntarse cuán cruelmente me había tratado, intencional o no. Me alegré haber sabido la verdad sobre ella y Henry antes de que continuaran las mentiras y las traiciones. Pero sentía que lo que ambos me habían hecho en un momento en que luchaba por mantenerme en pie era simplemente inaceptable. Quería venganza. Deseaba destrozar sus vidas sin que jamás supieran que yo tuve algo que ver con ello. Llamé al Departamento de Recursos Humanos y completé la documentación necesaria de la Ley de Licencia Médica Familiar, FMLA, para estar ausente más tiempo de las 2 semanas que me habían dado. Sinceramente, no tenía por qué inquietarme por un despido, pero opté por la vía legal. Tenía ahorros suficientes para cubrir mis gastos durante medio año o más, si era necesario. Necesitaba vengarme de Henry. Era bastante sencillo ya que estaba en libertad condicional y era un criminal convicto, aunque un cargo menor lo enviaría de vuelta a prisión para terminar su sentencia original. Pero yo no quería que simplemente cumpliera su sentencia original. Yo quería nuevos cargos que lo mantuvieran tras las rejas tanto tiempo que nunca volviera a experimentar la libertad.
Me había encontrado con su oficial de libertad condicional en muchas ocasiones y ella me conocía lo suficiente para que sabiera que, si la hubiera llamado, ella habría investigado el delincuente Henry. Con un historial así, yo dudaba que Henry pudiera conseguir empleo, si es que lo tenía. Ciertamente dudaba que estuviera empleado legalmente, lo que le permitiera costearse un Buick nuevo y el seguro. Estacioné mi coche por la calle de Rita en un vehículo que ella no reconocería. Vi el Buick de Henry en su entrada. Me quedé en silencio y esperé. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando oí que encendía su motor antes de salir de la entrada. Lo seguí disimuladamente, no queriendo que sospechara que lo estaban siguiendo. Era hora de que yo hiciera mis propias averiguaciones. Manteniendo una distancia prudente, seguí la luz trasera a una casa de aspecto descuidado en una zona menos favorecida de la ciudad de Rita. Su coche estaba estacionado, y él ya había entrado. Anoté la matrícula y estacioné mi coche más adelante. Dormí varias horas a la vista de su casa. Al no ver actividad, dormí hasta alrededor de las 8 de la mañana. Salí del coche y compré algo para desayunar. Actualización 4. A lo largo del día fue fácil discernir si Henry tenía un gran grupo de amigos que no veían razón para quedarse a charlar mucho, o si estaba lidiando con una sustancia altamente adictiva como cocaína, heroína o metanfetaminas. Después de algunas horas, muchos clientes regresaron a buscar más de los narcóticos que obviamente estaba vendiendo, y tomé fotos de cada vehículo que se detenía, junto con algunos videos. Regresé cada día, a la misma hora, para documentar la actividad constante. También observé cada noche, alrededor de las 6 de la tarde, que era cuando sabía que Rita salía del trabajo. Él se marchaba, y yo lo seguía cada noche para verlo reunirse con Rita en un restaurante o ir directamente a su casa. Tenía grandes dudas de que ella alguna vez hubiera estado en su casa, al menos no en esa casa. Tenía pruebas suficientes para entregar a la policía local, pero decidí documentar sus actividades un día más, ya que sabía que él no había salido a buscar más drogas para vender ese último día. Me aposté cerca de su casa alrededor de las 3 de la tarde. La gente dejó de pasar, lo cual era inusual. Me senté a observar. Unos 30 minutos después, una Cadillac Escalade negra grande se estacionó en su entrada. Normalmente solo veía a una persona salir de un vehículo para entrar a la casa de Henry. Esta vez observé a 3 hombres corpulentos bajar del vehículo y abrir la puerta trasera para escoltar a un hombre de mediana edad hacia el interior. Estuvieron en la casa de Henry por más de 2 horas, algo que absolutamente nadie había hecho. Estaba bastante seguro de que el hombre de mediana edad era su proveedor de las drogas que vendía. Pasé en coche y tomé una foto de la matrícula de la Escalade. En casa descargué las fotos y videos que había tomado de las actividades de Henry en mi computadora. Elaboré un informe detallado que citaba la actividad de los 4 días que había estado observando lo que sucedía. Al terminar, imprimí 38 páginas de fotos de personas dirigiéndose a la puerta de Henry para comprar drogas. Guardé todo el video de la actividad que había grabado en una tarjeta y la puse en una pequeña caja de plástico para almacenarla de forma segura. Yo sabía que no sería difícil persuadir a la policía de lo que Henry estaba haciendo. Les estaba proporcionando pruebas reales y admisibles, con fechas y horas estampadas en cada foto y video. Pero quería generarle tantos problemas que la policía fuera lo menos que le preocupara. La mañana siguiente fui a la comisaría de la ciudad de Rita. Entré tranquilamente, solicitando hablar con alguien de su división de narcóticos. Un oficial uniformado salió de la sección de oficinas, me estrechó la mano y le entregué una de mis tarjetas de presentación. Miró la tarjeta por varios segundos y preguntó por 2 de los abogados de la firma para la que trabajaba cerca de mí. El policía entendió que la tarjeta de presentación tenía cierto peso, aunque nunca aprobé el examen de abogados. Le dije que tenía información que tal vez querría revisar. El detective me llevó gustosamente a una sala de conferencias, donde hablamos brevemente sobre conocidos en común, pero pronto le entregué una carpeta de papeles y la caja con la tarjeta de memoria a través de la mesa. En las primeras páginas figuraban el nombre completo de Henry, su fecha de nacimiento, antecedentes penales y el nombre de su oficial de libertad provisional. El detective examinó las fotos mientras yo me sentaba en silencio.
Por las expresiones de su rostro, se dio cuenta de que le había proporcionado información que fácilmente podría resultar en una orden de arresto para Henry. También debió calcular la cantidad de narcóticos que esas detenciones podrían sacar de las calles, posibles ascensos y otros aspectos positivos. Me agradeció la evidencia y colocó la carpeta de nuevo sobre la mesa. Me preguntó si estaba dispuesto a testificar. Expliqué que la evidencia incriminatoria ya estaba allí, por lo que no era necesario que lo hiciera. Él sonrió y preguntó con naturalidad si necesitaba algo. Expliqué que sentía que a Henry lo habían liberado de prisión demasiado pronto. Era evidente que no se había rehabilitado y merecía volver a prisión por mucho más tiempo. El detective asintió, pero volvió a preguntar qué quería a cambio de la información. Saqué una foto de la Escalade negra con su número de matrícula y se la entregué. Le pedí que anotara el número de matrícula para su propio beneficio. Expliqué que el dueño de la Escalade podría ser un traficante de drogas aún más importante. Le confirmé que quería que mi nombre no apareciera en ningún informe policial o judicial. Él estuvo de acuerdo. Luego mentí y le dije que mi firma estaba representando a alguien que podría haber sido traicionado por el dueño de la Escalade. Yo sabía que podría haber conseguido que uno de los abogados de mi firma solicitara un favor por la información, pero también sabía que los abogados les gustaba usar sus favores con moderación. Pensó en silencio por unos segundos, dándose cuenta de que le había dado otra pista para investigar. Yo había hecho más trabajo de detective en 5 días que todo su personal había hecho en meses, así que aceptó con gusto. 10 minutos después, regresó con una impresión de la matrícula, con el nombre y la dirección del titular. Doblé la hoja impresa y la guardé en mi bolsillo. El detective y yo conversamos brevemente sobre deportes y coches antes de que estrechara su mano y me dirigiera a mi vehículo. Conduje a casa sabiendo que un juez pronto estaría firmando una orden de arresto para ese desgraciado de Henry. Actualización 5. Me mantuve en silencio durante unos días, revisando los informes de detenciones del periódico local de Rita, en línea. Una mañana, la portada mostraba una foto de un Henry muy confundido siendo esposado. A menos que alguien cometiera errores estúpidos que lo liberaran por algún tecnicismo, él estaría cumpliendo su tiempo original más muchos años adicionales. Siempre existía la posibilidad de que él consiguiera un buen abogado para reducir los cargos o encontrar algún vacío legal para liberarlo sin cargos. Yo no podía permitir que eso sucediera. No habían pasado ni 10 minutos desde que salí cuando mi teléfono sonó. La identificación de la llamada me indicó que era Rita. Cuando contesté, traté de actuar sorprendido y contento de oírla. Sin siquiera un saludo amistoso, ella me preguntó cómo no le había avisado que mi madre había muerto. Había visto el obituario en el periódico de mi ciudad. Respondí que parecía que ella estaba ocupada disfrutando de la vida y que yo no quería abrumarla con mi dolor. Rápidamente le pregunté por qué no me había estado enviando mensajes ni llamando tanto últimamente, lo que la llevó a cambiar el tema y a pedir que nos viéramos. Me esforcé por sonar feliz de oírla y le dije que le extrañaba. Le pregunté si podíamos encontrarnos para cenar en nuestro restaurante predilecto en nuestra ciudad y ella aceptó de buena gana. Dado que Henry ya no estaba para ocupar su tiempo, ella estaba contenta de tenerme de vuelta para llenar ese vacío. Me presenté a la cena con una sonrisa y un abrazo prolongado, tratando de controlar la necesidad de romperle la espalda. Me sorprendió que no dijera nada cuando evité besarla. Estoy seguro de que asumió que, debido a mi dolor, el romance no era algo que ocupara mucho mi mente. Simplemente yo tenía una muy buena idea de lo que su boca había estado haciendo y no quería los gérmenes carcelarios de Henry en mí. Nos sentamos en la barra y pedimos 2 bebidas a nuestro bartender favorito. Él nos conocía como pareja porque siempre dejábamos propinas muy generosas. Cuando llegaron nuestras bebidas, me excusé para ir al baño y escribí un breve mensaje en mi teléfono para que el bartender preparara mis bebidas sin alcohol y las de ella dobles. Cuando regresé del baño, me senté junto a Rita en la barra, conversando sobre bebidas que nos habían gustado pero que hacía mucho no probábamos. Actué como si estuviera buscando la receta de alguna bebida inusual. El bartender se acercó y preguntó si queríamos otra ronda. Le dije que estábamos celebrando después de no vernos en bastante tiempo. Le mostré mi teléfono para que leyera el mensaje preguntándole si sabía cómo hacer esa bebida.
Leyó el mensaje y sonrió aceptando que la bebida que había pedido era una especialidad suya. Estoy seguro de que el camarero y Rita asumieron que ella podía emborracharse tanto como quisiera, ya que luego se dirigiría a su casa conmigo. Yo tenía otros planes. Rita comentó lo fuerte que estaba su bebida. Le dije que apenas podía saborear el alcohol en la mía. Pedimos varias bebidas más. Rita comentó lo ebria que se sentía. Actué confundido diciendo que apenas sentía un zumbido. Después de varias horas, pagué nuestra cena y bebidas, dejando una propina generosa. Al salir por la puerta, fingí recibir una llamada muy importante. Tras la obligatoria, pero no existente llamada, le dije que tenía que volver rápido a mi ciudad por trabajo de oficina. Uno de los abogados necesitaba mi ayuda para un caso temprano al día siguiente. Le pedí que fuera a su casa y me esperara, prometiendo que la tarea no tomaría mucho tiempo. La ayudé a entrar en su coche y la vi marcharse. De inmediato usé mi teléfono celular para llamar a la policía, diciendo que había visto un conductor ebrio salir de ese restaurante. Les rogué que se apresuraran, diciendo que la persona no estaba en condiciones de conducir. Salté a mi coche y me dirigí a la casa de Rita, a unos 2 kilómetros de distancia. Aproximadamente a 1 kilómetro de su casa vi luces azules frente a mí y reduje la velocidad para ver el coche de Rita detenido. Yo sabía que la iban a arrestar por conducir bajo los efectos del alcohol, ya que eso era de hecho lo que había planeado. Ni ella ni yo sabíamos que Henry había estado usando su coche para entregar cocaína a traficantes de menor nivel que trabajaban para él. Realizaron la búsqueda obligatoria del coche de Rita y encontraron varias onzas de cocaína escondidas bajo el asiento trasero. Yo no tenía ninguna intención de que la detuvieran por posesión de drogas con fines de venta. Sin embargo, el hecho de que Rita me hubiera dado la llave de repuesto de su coche la misma noche que me dio la llave de su casa, me hizo darme cuenta de que yo podría haber sido quien terminara con la vida arruinada. Ninguno de los dos aún tenía idea de lo que yo sabía acerca de su deshonesta infidelidad. Esto se reveló más tarde para todos. Regresé a mi casa ese día, y mi teléfono celular sonó desde un número extraño. Contesté y escuché a Rita llorando y balbuceando mientras intentaba decirme algo. La calmé, deseando de verdad escuchar lo que tenía que decir. Logró decirme que estaba en la cárcel, a lo que pregunté ingenuamente dónde y por qué. Cuando me contó sobre los arrestos por drogas quedé genuinamente sorprendido. Le pregunté qué quería que hiciera y suplicó ayuda para salir de ahí. Me pidió que pagara la fianza. Le expliqué que, dado que mi madre había fallecido, no podía arriesgarme a poner ninguna de mis propiedades debido a problemas de sucesión. Podría haber fácilmente puesto mi propia casa como garantía, pero veía los cargos de drogas en su contra como daño colateral. Ella había dañado mi vida lo suficiente con quien me había traicionado, y los cargos de posesión de cocaína con intención de distribuir conllevaban tiempo obligatorio de cárcel. Sentí que después de lo que me había hecho, en parte merecía lo que le esperaba. Fui a su comparecencia y me senté en la parte de atrás esperando no ser notado. Cuando ella entró en la sala del tribunal, me vio. Le dediqué una mirada de confusión, como si no pudiera entender cómo podía ser arrestada por semejante crimen. Yo sabía muy bien cómo, por supuesto, pero tenía que actuar totalmente ajeno. Cuando intentó explicarle al juez que su novio había sido arrestado por traficar drogas solo días antes, el juez no quiso escucharla. Ella se dio vuelta y me miró con vergüenza y lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que yo sabía que me había sido infiel. Negué con la cabeza con disgusto mientras se la llevaban. Yo sabía que cualquier intento de contactarme de nuevo sería una tarea inútil. La fianza se fijó extremadamente alta para ambos. Henry se declaró culpable y pidió renunciar a un juicio en un intento de conseguir clemencia, pero no lo obtuvo. El juicio de Rita tuvo lugar unas semanas después y ella aceptó un acuerdo. Recibió 4 años con posibilidad de libertad condicional en 3, pero su carrera se terminó al salir. Y eso no me importó en lo más mínimo. Se habían cruzado con la peor persona posible en el peor momento para cruzarse conmigo.